La semana pasada os hablé por encima del concepto del Oversoul de Emerson, una intuición de que existe una conciencia que conecta a todos los seres vivos, una realidad más profunda de lo que percibimos con los sentidos, un hilo invisible que une lo que somos con lo que es el universo. Emerson presentó esta idea como si fuera una revelación americana, un pensamiento nacido de la soledad de los bosques de Nueva Inglaterra. Y en cierto modo lo fue. Pero lo fue para él, para su país, para un continente que, como os expliqué, necesitaba inventarse intelectualmente desde cero. Pero esa idea no era nueva. Era, de hecho, una de las ideas más antiguas de la humanidad. Y para encontrar su origen, hay que retroceder no unas décadas, sino 3 milenios. Hay que dejar atrás Concorde, dejar atrás Europa, dejar atrás incluso el Mediterráneo del que tanto hemos hablado las últimas semanas. Hay que ir a orillas del Ganges, al norte de la India, a una época en la que un grupo de sabios anónimos se sentaron a los pies de los árboles y se hicieron las preguntas más radicales que puede hacerse un ser humano. ¿Qué soy? ¿Qué hay detrás de lo que percibo? ¿Existe una realidad más allá de esta? Y lo que más me fascina es que las respuestas que encontraron, hace más de 25 siglos, siguen siendo las más profundas y relevantes para toda nuestra humanidad. India es probablemente el gran ausente en la educación filosófica occidental. Podemos pasar años estudiando a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Kant, sin que nadie nos mencione que siglos antes de que Tales de Mileto se preguntara de qué estaba hecho el mundo, los sabios del Valle del Ganges ya habían formulado preguntas infinitamente más ambiciosas. No preguntaban de qué estaba hecho el mundo, preguntaban de qué está hecho el yo. Y esta diferencia lo cambia todo. Yo, como siempre, soy Alex Don Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Para entender lo que ocurrió en la India hace 25 siglos, hay que retroceder un poco más, hasta los textos que fundaron su civilización, lo que se conoce como los Vedas. La palabra Veda significa conocimiento en sánscrito y comparte raíz con el latín video, que significa ver, y con el griego eidos, que significa forma o idea. Y esto, para empezar, ya nos indica algo: que las 3 grandes tradiciones intelectuales de la antigüedad, la india, la griega y la latina, compartan la misma raíz etimológica para designar el saber, me parece uno de esos datos que justifican todo un podcast. Los Vedas son 4 colecciones de himnos, oraciones y fórmulas rituales compuestos en sánscrito entre aproximadamente el 1500 y el 500 a.C. El más antiguo, el Rig Veda, fue compuesto oralmente hacia mediados del segundo milenio a.C., en la región de Punjab, al noroeste del subcontinente indio. Y aquí viene lo impresionante. Estos textos se transmitieron de generación en generación exclusivamente por vía oral durante más de 1000 años, antes de ser puestos por escrito. Los manuscritos más antiguos que se conservan datan del siglo XV de nuestra era, pero los himnos que contienen tienen más de 3000 años. Pensad en lo que esto significa. Mientras en Mesopotamia y Egipto la escritura se desarrollaba como herramienta administrativa, en la India se perfeccionaba un sistema de memorización tan preciso y elaborado que permitió conservar cientos de miles de versos durante milenios sin alteración significativa. Los hinduistas consideran que los Vedas no fueron compuestos por seres humanos, sino escuchados por sabios en estados meditativos profundos. Creen que esos sonidos reproducen las vibraciones originales del universo en el momento de la creación, y que recitarlos es, literalmente, participar en el canto creativo del cosmos. No me pidáis que lo entienda racionalmente, pero sí pedidme que lo respete, porque hay algo sobrecogedor en una civilización que construye todo su edificio cultural alrededor de la idea de que el conocimiento es sagrado, anterior al ser humano, y que la forma correcta de acceder a él no es el análisis, sino la escucha.
La sociedad védica se organizó en torno a estos textos. Los rituales de fuego, las ofrendas, los cantos, todo estaba codificado en los Vedas, con una precisión que no admitía improvisación. Los sacerdotes brahmanes eran los guardianes de ese conocimiento, y su posición en la cúspide de la jerarquía social dependía de su capacidad para recitar correctamente los himnos sagrados. El sistema de castas, que hoy nos resulta tan problemático, tiene su origen en un himno del Rig Veda, que describe la creación del mundo a partir del sacrificio de un ser primordial cuyos miembros dan lugar a las distintas clases sociales. Y aquí me interesa señalar algo que a menudo se pasa por alto. Los Vedas, en su forma original, son fundamentalmente rituales, himnos a dioses como Agni, el fuego, o Indra, la tormenta. Son textos épicos, grandiosos, pero no muestran demasiado interés en la introspección. No preguntan qué somos, preguntan cómo hacer correctamente el sacrificio para que los dioses nos favorezcan. La revolución vendrá después, y vendrá de la mano de unos cuantos hombres que decidieron que los rituales no bastaban. Hacia el 800 a.C., algo empezó a cambiar en la India védica. Un grupo de sabios, no sabemos cuántos ni exactamente quiénes, se retiró a los bosques y empezó a hacerse preguntas que rompían con todo lo que la tradición había establecido. Ya no les interesaba el sacrificio correcto, ya no les importaba qué ofrenda complacía a qué dios. Lo que querían saber era algo mucho más incómodo y mucho más ambicioso. ¿Cuál es la naturaleza última de la realidad? ¿Qué hay detrás de todo lo que percibimos? ¿Existe algo permanente en un mundo donde todo cambia? Sus reflexiones se recogieron en un conjunto de textos llamados Upanishads, una palabra sánscrita que significa literalmente sentarse a los pies del maestro. Y es una imagen perfecta, porque los Upanishads no son tratados sistemáticos ni manuales de doctrina, son conversaciones, diálogos entre maestros y discípulos, padres e hijos, sabios y reyes. Preguntas que se lanzan al aire con la confianza de que la verdad no se enseña, se descubre. Lo que encontraron fue, en mi opinión, la idea más revolucionaria que ha producido la mente humana. La formularon con dos conceptos, Brahman y Atman. Brahman es la realidad última, no un dios personal, no un creador con voluntad y caprichos, sino el sustrato de todo lo que existe, lo que hay cuando quitas todo lo demás, lo que permanece cuando el mundo cambia. Los Upanishads lo describen de maneras que desafían el lenguaje. Es más grande que el cielo, más pequeño que un grano de mostaza, invisible, inaudible, impensable. No puede ser definido por lo que es, solo por lo que no es. Neti, neti, ni esto ni aquello. Una vía negativa que siglos después aparecería también en el neoplatonismo y la teología cristiana. Una coincidencia que dice mucho sobre cómo la mente humana, en tradiciones distintas, llega a las mismas intuiciones. Atman es el yo interior, no el yo que piensa, ni el yo que siente, ni el cuerpo, ni la mente, sino algo más profundo, la esencia inmutable de cada ser vivo, el núcleo indestructible que existe más allá del nacimiento y de la muerte. Y aquí viene la idea que lo cambia todo. En el 6º capítulo del Chandogya Upanishad, compuesto entre los siglos 8 y 6 a.C., un padre, llamado Udalaka Aruni, instruye a su hijo en la naturaleza de la realidad. Tras una serie de ejemplos y parábolas, le dice una frase que se repite 9 veces a lo largo del texto, como un mantra, que debe penetrar en la conciencia. Tat Van Así. Eso eres tú. Eso, Brahman, la realidad última, eres tú. Tu yo más profundo y la realidad más profunda del universo son la misma cosa. No hay separación entre el individuo y el todo. La gota es el océano. Quiero que os detengáis un momento en lo que esto significa. Estamos en el siglo VI a.C. En Grecia, Tales de Mileto acaba de proponer que el agua es la sustancia fundamental del universo. Es una idea brillante, revolucionaria para su tiempo, porque por primera vez alguien intenta explicar el mundo sin recurrir a los dioses. Pero es una pregunta sobre la materia, sobre el mundo exterior, sobre de qué están hechas las cosas. A miles de kilómetros de distancia, en las orillas del Ganges, los sabios de los Upanishads estaban haciendo algo radicalmente distinto. No se preguntaban de qué estaba hecho el mundo, preguntaban de qué está hecho el yo. Y su respuesta, que el yo individual y la realidad universal son idénticos, es una afirmación de una audacia filosófica que, 3 milenios después, seguimos sin haber asimilado del todo.
Pero no se puede hablar de la India filosófica sin hablar de Siddhartha Gautama, el Buda. Y no se puede entender a Buda sin entender que nació dentro de esta tradición y decidió cuestionarla. Siddhartha nació hacia el 563 a.C., en Lumbini, en lo que hoy es Nepal, en el seno de una familia noble del clan Shakya. La tradición cuenta que creció protegido del sufrimiento, rodeado de lujos, hasta que un día salió del palacio y vio por primera vez a un anciano, a un enfermo, a un muerto y a un asceta. Esas 4 visiones le revelaron la verdad del sufrimiento humano y le impulsaron a abandonar su vida privilegiada en busca de liberación. Pero la clave es lo que Siddhartha hizo a continuación. Estudió con los maestros más reputados de la tradición upanishádica. Practicó las técnicas de meditación y ascetismo que esa tradición prescribía. Llevó la renuncia al extremo, casi hasta la muerte, y al final rechazó todo aquello, no porque fuera falso, sino porque no le bastaba. Buda aceptó el diagnóstico de los Upanishads, que la vida está marcada por el sufrimiento, que la ignorancia es la raíz de ese sufrimiento y que la liberación es posible mediante el conocimiento interior. Pero cuestionó la solución. Los Upanishads decían que hay un Atman eterno e indestructible y que la liberación consiste en descubrir su identidad con Brahman. Buda dijo algo perturbador. ¿Y si no hay Atman? ¿Y si lo que llamamos yo es solo un flujo de procesos condicionados sin ningún núcleo permanente? ¿Y si la propia idea del yo es la fuente del apego y por tanto del sufrimiento? Esa doctrina, anatta, la ausencia de un yo permanente, fue la ruptura más valiente que se había producido en el pensamiento indio. Es la revolución dentro de la revolución. Los sabios del bosque habían cuestionado los rituales védicos para buscar una verdad interior. Buda cuestionó esa verdad interior misma. Pero, y esto es lo que me importa remarcar, lo hizo desde dentro, no como un destructor, sino como alguien que se tomó la tradición tan en serio que la llevó a sus consecuencias más radicales. Buda no negó la importancia de mirar hacia adentro, negó que lo que encontraríamos ahí fuera lo que pensábamos, y al hacerlo abrió un camino nuevo que llevaría a una de las tradiciones espirituales más influyentes de la historia. Además, hizo algo más. Rechazó el sistema de castas. Dijo que la iluminación estaba disponible para cualquier ser humano, sin importar su nacimiento, que la compasión, no el ritual correcto ni la pertenencia a la casta adecuada, era el camino. En un mundo donde tu lugar en la sociedad estaba determinada por un himno del Rig Veda, esto era dinamita pura. La relación entre el budismo y la tradición upanishádica sigue siendo uno de los debates más fascinantes de la historia del pensamiento. Hay quien dice que Buda negó el Atman de los Upanishads. Hay quien dice que simplemente lo reinterpretó. Lo cierto es que ambas tradiciones comparten más de lo que separan. La convicción de que el sufrimiento tiene causas identificables, que la liberación es posible y que el camino hacia ella pasa por mirar hacia adentro, con una honestidad que la mayoría de nosotros no nos atrevemos a practicar. Durante más de 2 milenios, las ideas de los Upanishads han permanecido prácticamente desconocidas fuera de la India. Mientras la filosofía griega se expandía por el Mediterráneo, mientras que el Islam medieval rescataba a Aristóteles y lo devolvía a Europa, los textos más antiguos y más profundos del pensamiento humano dormían en sánscrito, accesibles solo para quienes dominaban esa lengua, y pertenecían a la tradición brahmánica. El primer puente lo tendió, curiosamente, un príncipe musulmán. Dara Shikoh era el hijo mayor del emperador mogol Shah Jahan, el que construyó el Taj Mahal, y estaba destinado a heredar el trono más poderoso de Asia. Pero en lugar de dedicar su tiempo a conspiraciones palaciegas, Dara se obsesionó con una idea: que la tradición mística del Islam, el sufismo, y la tradición filosófica del hinduismo, el Vedanta de los Upanishads, hablaban de lo mismo, pero con palabras distintas. Que existía una verdad común detrás de ambas religiones. Una idea que, si me permitís el spoiler, desarrollaremos bastante en este podcast de aquí en adelante, porque a mí también me obsesiona. En 1657, con la ayuda de los eruditos de Varanasi, tradujo 52 Upanishads del sánscrito al persa,
bajo el título Sir-e-Akbar, el mayor secreto. Llegó a afirmar, con una valentía que le costaría la vida, que el libro oculto mencionado en el Corán no era otro que los Upanishads. 2 años después, su hermano le arrebató el trono y lo ejecutó por apóstata. Pero la traducción sobrevivió. Más de un siglo después, un orientalista francés obtuvo un manuscrito de la traducción persa y la tradujo al latín, publicándola en 1801. 13 años después, en 1814, esa versión cayó en manos de Arthur Schopenhauer, que escribió que los Upanishads habían sido el consuelo de su vida y lo serían de su muerte. De Schopenhauer, la influencia llegó a los trascendentalistas americanos, a Emerson, a Thoreau, que leían estas traducciones con devoción y encontraban en ellas algo que el cristianismo protestante de Nueva Inglaterra no les daba. Y así se cierra el círculo. Una idea nacida a orillas del Ganges, hace 3000 años viajó al persa, del persa al latín, del latín al alemán, y del alemán a un pueblo de Massachusetts, donde un hombre llamado Ralph Waldo Emerson la reformuló como Oversoul y la presentó como la independencia intelectual de América de la que os hablaba la semana pasada. Las ideas viajan. A veces tardan milenios en llegar donde necesitan llegar, pero acaban llegando. Hay algo en la India que no existe en ningún otro lugar y que ningún libro puede transmitir. La presencia física, tangible, casi táctil de la espiritualidad en la vida cotidiana. En Occidente, hemos separado lo espiritual de lo mundano, con una eficacia quirúrgica. Tenemos iglesias, tenemos templos, tenemos horarios de misa y retiros de meditación. La espiritualidad es algo que hacemos en momentos concretos, en espacios reservados para ello. Y cuando salimos, volvemos al mundo real, al trabajo, a las compras, al tráfico. Es un compartimento más de la vida, y para muchos ni siquiera eso. En la India, esa separación no existe, o al menos no existe de la misma manera. En Varanasi, la ciudad más antigua del mundo habitada de forma continua, la muerte se celebra en público, a orillas del Ganges, con una naturalidad que a un occidental le resultaría desconcertante. Los ghats, esas escalinatas que descienden hasta el río, son al mismo tiempo un lavadero, un gimnasio, templos, crematorios y salones de estar. Un sadhu cubierto de cenizas medita junto a un niño que juega al cricket. Un barbero afeita a su cliente a 2 metros de una pira funeraria. Las ofrendas de flores e incienso flotan en el río abajo, mezclándose con la espuma del jabón. Todo convive. Lo sagrado y lo cotidiano no son categorías separadas. Son la misma cosa, vista desde ángulos distintos. Y esto no es folclore, ni exotismo para turistas. Es la consecuencia práctica, vivida encarnada, de 3000 años de una tradición que dice que la realidad última está en todas las cosas. Si Brahman es todo lo que existe, entonces no hay momento ni lugar que no sea sagrado. No hay acto trivial. No hay separación entre rezar y comer, entre meditar y caminar por la calle. La pregunta, ¿qué soy?, no se resuelve en un monasterio ni en un congreso de filosofía. Se habita, se vive, se respira en cada esquina, en el incienso que sale de un taxi, en la guirnalda de caléndulas que alguien ha puesto en un salpicadero, en el mantra que un tendero murmura mientras abre su comercio por la mañana. Creo que esto es lo que más le falta a Occidente. No la meditación como técnica. Eso ya lo hemos importado y lo hemos convertido en una app con notificaciones. Tampoco el yoga como ejercicio, que eso también lo tenemos, y lo hemos reducido a flexibilidad y leggings. Lo que nos hace falta es la pregunta, la disposición permanente a preguntarnos qué somos, qué hacemos aquí, qué hay debajo de la superficie de las cosas. Esa disposición que en la India no es un lujo, ni tampoco un pasatiempo intelectual, sino una forma de estar en el mundo. Oriente, en general, tiene esto más desarrollado que nosotros. El budismo, el hinduismo, el taoísmo, todas estas tradiciones parten de la misma premisa: que la vida sin autoconocimiento no es realmente vida. Que las preguntas importan más que las respuestas. Que el ser humano necesita hacerse ciertas preguntas para funcionar correctamente. Del mismo modo que necesita agua y aire, no como un extra, como una necesidad fundamental.
Nosotros, en Occidente, hemos llegado lejísimos con la pregunta ¿cómo funciona el mundo? Pero la otra pregunta, ¿qué soy?, la hemos abandonado en algún momento del camino. Los sabios del Ganges dirían que la respuesta está dentro, pero que para oírla hay que detenerse, callarse y tener el coraje de mirar sin intermediarios. Y que eso, en una época en que premia el ruido y la velocidad, es, quizás, el acto más valiente que podemos realizar. Hay una imagen que me persigue desde hace ya unas semanas, y que ya os he mencionado en más de una ocasión, la del conocimiento como una antorcha que pasa de mano en mano. Os hablé de ella cuando escribí sobre la biblioteca de Alejandría. Os la recordé cuando hablamos de cómo los griegos aprendieron de los egipcios. Vimos esa antorcha llegar a América a través de Emerson. Y hoy hemos ido a una de las fuentes más antiguas, a las orillas del Ganges, donde unos sabios anónimos se sentaron bajo los árboles y decidieron que la pregunta más importante no era cómo funciona el mundo, sino qué somos nosotros dentro de él. Lo que me fascina de esta historia es que la antorcha sigue encendida, que las preguntas que formularon los Upanishads hace 3000 años siguen sin respuesta definitiva, que Buda la reformuló, que Schopenhauer la redescubrió, que Emerson la reinventó, y que cada uno de nosotros, si se atreve, puede sentarse debajo de su propio árbol y hacérselas de nuevo, no como un ejercicio académico, sino como una necesidad vital. La India nos enseña que las preguntas más importantes no se resuelven, se habitan, se llevan encima como se lleva la piel. Se viven en cada gesto, en cada mirada, en cada momento de silencio, lo bastante largo como para escuchar algo que no sea el ruido del mundo. Somos una especie que no puede dejar de fascinarnos, capaces de inventar el fuego y la escritura, de construir imperios y derribarlos, de enviar máquinas a otros planetas. Pero también capaces de sentarnos bajo un árbol, cerrar los ojos y descubrir que lo que estábamos buscando fuera estaba dentro desde el principio. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima semana.